Bien, amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión, seguimos analizando los temas importantes. En esta semana en la República Dominicana es una costumbre que el gremio que agrupa a los médicos dominicanos, el Colegio Médico Dominicano, está realizando una huelga por varias reivindicaciones, es decir, ha dejado de consultar a los pacientes que van a los hospitales públicos. Ellos están demandando el cese de cancelaciones de un grupo de médicos que aparentemente, según dice el Ministerio de Salud, fue contratado temporalmente y que ya cesaron su función hace tiempo y que estaban cobrando y que no son necesarios porque no están ejerciendo funciones y que eso es un gasto para el Estado. Entonces lo desvincularon, vamos a decirlo así. Igualmente, ellos están exigiendo que a los médicos que han sido pensionados, que se le aumente el valor de las pensiones, que se construyan hospitales y no sé qué otra cosa, pero en definitiva lo que ellos quieren son dos cosas, porque siempre ellos argumentan y ponen que se mejoren los servicios. Yo entiendo que el problema de los médicos, independientemente de que los médicos realizan una función muy importante en la República Dominicana, es un problema serio que tiene el país y que no hay gobierno que lo haya solucionado. El Colegio Médico siempre ha narigoneado al Estado Dominicano y siempre se impone. Es el único sector que se le aumenta cada año porque ellos hacen huelgas y hay que atender sus reclamos. Es el único sector de la República Dominicana que si tú tienes 2 empleados y te pensionan los 2 sueldos más los incentivos. Es el único sector que si tú tienes una pensión baja, porque hay miles de empleados públicos que tienen pensión bajas y no lo aumentan desde hace 10, 15 años, a ellos hay que aumentarlo. Independientemente de que tienes razones en muchos de los casos y muchas de las demandas que ellos tienen, también no tienes razón en otras. Son un sector sumamente privilegiado. Además, también, si ciertamente en los hospitales públicos hay muchos médicos que trabajan y que realizan una función importante, hay otros que no van, y hay otros que van una vez al mes y que van cuando les da la gana y ahí no hay ningún tipo de control. Entonces, eso es un mal, es uno de los males que tiene la sociedad dominicana que ningún gobierno se atreve a enfrentar. Bueno, realmente yo creo que el paro médico realmente es posible que haya sido un poco traumático, muy radical, porque podían parar por un par de horas, qué sé yo, y no 48 horas. Creo que Waldo y la directiva del comité ejecutivo del Colegio Médico ahí fue un poco extremista, podría decirse, donde la gente a veces no puede acudir a pagar una consulta en el sector privado que le cuesta sobre los 3,000 y 4,000 pesos. Entonces, en este caso, quienes van a pagar los platos rotos son de la clase pobre, la gente que no tiene realmente cómo ir a una clínica privada, a un servicio privado, o no tiene un seguro bueno, ¿te entiendes? Entonces, yo entiendo que la reivindicación de los médicos es un asunto que es admirable, que ese grupo, agrupación, esa asociación de esos profesionales se mantienen unidos todo el tiempo. Nosotros los periodistas nos hace falta eso, esa unidad y esa capacidad realmente de exigir y de reclamar. No, pero que no somos iguales. Claro que no somos iguales, pero no tenemos la unidad que nos hace falta. Es que los médicos, ¿por qué los médicos hacen huelgas constantemente al gobierno? Y nunca son empleados públicos. Y no han hecho una huelga al sector privado. Nunca. No entiendes? Entonces, nosotros, los periodistas y otros gremios, no somos empleados públicos. Y si estamos empleados públicos, no realizamos la labor que ellos hacen. El gremio médico, con una nota de prensa, paraliza todos los hospitales públicos. Porque son empleados y son intocables, nadie lo puede tocar. Y hacen lo que le ganan, reitero, muchos y son importantes. Muchos realizan labores formidables y tienen que ver con la salud. Y muchos se entregan y así un papel, pero realmente hay un mal de fondo. Hay gente que no van, no solamente los médicos, sino también muchos empleados. Van cuando le la gana, no hay control, no hay quien lo supervise. Siempre, el único gremio que todos los años, este señor ha estado, creo que 6 veces, como presidente del Colegio Médico y anteriormente. Waldo Ariel Suero. Porque Waldo Ariel Suero es realmente el papá de los médicos. Ese hombre vive defendiendo a su gente. Pero esa situación
de que él tenga 6 periodos. Eso da pena. Eso para mí es Un líder ahí. No, un no, líder, para mí es un líder. indicio de la falta de democratización de las instituciones públicas, igual que en el Colegio Dominicano de Periodistas. Aquí nadie es indispensable, que nadie tiene que estar perpetuamente como un sultán en una institución pública. Yo cuestiono el método. El método utilizado, porque podían pararse por 2 horas o 3 horas. Pero yo creo que para mí los médicos son más importantes que un grupo de diputados y senadores que lo que están ahí es cobrando sin justificar nada. Para mí, muchos regidores que ganan casi 200,000 pesos y un préstamo del Banco de Reserva, para mí los médicos son el Dios aquí en la tierra, para mí, porque dan vida. Pero el sistema político le interesa también que siga el caos, porque si el gobierno quiere, y lo que han pasado, resolver el problema de los médicos y los horarios, lo resuelve. Simplemente tiene que poner a los médicos a trabajar por hora o a trabajar por cantidad de pacientes. ¿Por qué en la Plaza de la Salud los médicos no tienen ni secretaria? Y ven 20 y 30 pacientes diarios. Porque ellos le pagan por paciente. Le pagan por paciente y por cada paciente visto ellos cobran una cantidad de dinero. Y van porque realmente tiene que ser eficiente y ahí hay supervisión. El Estado no supervisa porque aquí también hay miles de botellas de gente que cobra sin trabajar. Y que el gobierno ha pensionado a miles y miles también de gente que nunca han dado un golpe en el Estado. Hoy tienen pensiones de 100,000, 200,000, 150,000. Sin embargo, tú tienes una pensión de 30,000 pesos y tienes más de 20 años y no te aumentan un centavo. Entonces, el desorden que hay aquí en este país es un desorden sistémico de que tiene que ver con todos los gobiernos y con este gobierno que sigue repitiendo lo mismo. Un gobierno que decía que iba a ser diferente y el cambio. Y se ha vuelto más de lo mismo. ¿Tú entiendes? Entonces, si usted va a repartir 1.500 millones de pesos a un grupo de vagos ahora, el Día de la Madre, escúcheme la madre, ¿entiendes? No, pero sin embargo cancela 14 médicos. Quítale eso. Pero para mí esos 14 médicos son más importantes que a todas estas mujeres de 40 años, 30 años que se van a dar esos cuartos de los bonos ahora en los colmados. Yo no sé la realidad de esos médicos, pero si esos médicos fueron contratados por un periodo determinado y ya terminaron sus funciones, como cualquier empleado público, inclusive si no fueran contratados periódicamente y el Estado Dominicano quiere desvincularlo, lo puede hacer. Pero el único sector que no se puede cancelar un médico es hace falta médico. ¿En salud pública? Hace falta médico, David. Que lo pongan en otro sitio entonces. Yo no sé realmente la intríngule. Yo sé que dicen que fueron contratados periódicamente, que no necesitan, que eso es un gasto, que esto, que lo otro. Que estaban en doble nómina. Doble. Pero aquí hay médicos que está prohibido tener dos empleados. Hoy son especialistas y hacen falta. Óyeme, aquí está prohibido tener 2 empleos en el Estado. Y muchos médicos tienen. Pero a los maestros y a las maestras, ¿y a quién más le permiten eso? A los médicos, creo que sí, que lo permiten. A los médicos. Y a los maestros. A los profesores les permiten Profesores, ser del sí. Estado y tener otra en instituciones descentralizadas como la UAS, ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que, bueno, pues las reivindicaciones pueden ser buenas, pero también entiendo que el sector médico es un sector privilegiado que vive siempre imponiéndose al Estado Dominicano, que todos los gobiernos les tienen miedo, que nadie toma decisiones, que todo lo que ellos dicen que hacérselo, y que es un sector que está por encima del bien y del mal de la República Dominicana y hay que hacer lo que ellos digan, y ni los presidentes ni nadie, ningún funcionario se atreve a resolver el problema, porque es un problema mucho más serio que hay en los hospitales públicos, de falta de atención muchas veces, de que médicos no van, no solamente los médicos, sino mucho del personal, de que la gente que da pena, gente que van del interior del país a buscar una consulta y hacen una trayectoria. Tienen que pagar mucho dinero en pasajes. Una trayectoria increíble, con mucho sacrificio, entonces va a un hospital a esperar que le resuelvan problemas de enfermedad a mucha gente grave, entonces tú no le vas a dar un servicio. Entonces, esa es la situación. Señores, hacemos una pausa y retornamos. Construye tu villa o residencia en el proyecto ecoturístico